En este vídeo vamos a mostrar cómo realizar la práctica 6 de Tecnología de Computadores de la Escuela Técnica Superior de Informática. Entonces, bueno, vamos a utilizar tres chips, que los vemos aquí ampliados en la lupa. El primero sería un sextuple inversor, que es el 74LS04. El siguiente chip que vamos a utilizar es el sextuple inversor con salidas en colector abierto, que es el 74LS05, que tiene una marquita plateada, el otro la tenía roja. Y por último utilizaremos un buffer, que es el 74LS125, que no tiene marquita y por debajo tiene una raya dorada. Lo vamos a distinguir porque tienen por debajo raya roja, raya plateada y raya dorada respectivamente, como podemos observar aquí en la parte trasera. En el primer montaje de la práctica, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el chip sextuple inversor 74LS04. Lo vamos a alimentar. En las patitas 14 sería alimentación 5 voltios y la patita 7 sería alimentación a 0 voltios, GND o masa. Y lo que vamos a hacer es darle una input con un cable blanco y vamos a medir la salida en la output con el cable naranja. El esquema sería este de aquí. Simplemente tenemos el inversor alimentado, tenemos una entrada, tenemos una salida y vamos a evaluar qué voltaje obtenemos a la salida para un 0 o un 1 lógico. Si abrimos las hojas del datasheet de, por ejemplo, 74LS04, que es equivalente al 0,5 en cuanto al pinout, observamos cómo sería la configuración de los inversores. Tenemos la patita de alimentación, la patita de GND y los inversores, por ejemplo, los 6 que tenemos, entran por la pata 1, salen por la pata 2, entran por la 3, salen por la 4 y así sucesivamente. La fuente de alimentación la vamos a ajustar, vamos a utilizar la fuente variable, vamos a ajustar el voltaje a 5 voltios y limitaremos la corriente, ya la tenemos limitada a 0,05, que son 50 miliamperios. Como se puede ver, con la fuente de alimentación variable conectamos dos cables de tipo cocodrilo, que a su vez morderán dos cables finos, rojo y negro, y los llevaremos a la línea superior para tener 5 voltios en toda la línea y a la línea inferior para tener 0 voltios o GND en toda la línea. Este sería el montaje resultante, donde cosas a tener muy en cuenta son que el chip se coloca justo en la ranura esta intermedia. De este modo tenemos la mitad de los pines en los agujeritos de arriba y la otra mitad en los agujeritos de abajo, para que no se cortocircuiten. Un fallo muy grave sería poner el chip justo en medio de la franja, porque estarían todas las patas cortocircuitadas de dos en dos. El montaje resultante es este. El chip lo ponemos, como hemos dicho, en la mitad. Lo alimentamos, lo primero. Tenemos aquí el cable de 5 voltios a la patita esquina superior izquierda. Tenemos el cable de GND, que lo hemos puesto marrón porque no tenemos negro, que va a la patita inferior derecha, la patita 7. Luego tenemos el cable de entrada, que ahora mismo lo tenemos suelto, cable de entrada blanco, cable de salida naranja, que lo hemos dejado aquí enseñando un poquito el cobre para poder pinchar el multímetro. Luego, como podéis ver, tenemos las dos pinzas cocodrilo que muerden respectivamente un cable rojo y un cable negro, que van a ir a las líneas horizontales, que estas tienen una conexión horizontal. He utilizado la roja y la azul para, digamos, tener VCC y tener GND. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues la entrada simplemente podríamos conectarla a la línea de arriba. En tal caso entraría un 1 y debería salir un 0. Fijaos que aquí lo he conectado a un pin que no hay nada conectado para poder medir con el multímetro, como vamos a hacer ahora. Vamos a probar la entrada de un 1 y la salida de un 0. En esta práctica todas las medidas van a ser referidas a masa. Por tanto, una práctica interesante es simplemente pinchar la punta negra del multímetro directamente en la gomita de la pinza que viene de la fuente de alimentación. De esta manera tenemos todas las medidas que hagamos con la punta roja referidas a masa. Y vamos a medir. Tenemos aquí la entrada, el cable blanco que va a 1, por tanto la salida será 0. Medimos aquí y obtenemos el voltaje resultante, que podemos ver que es 0,162. Esto sería un 0 lógico, no es 0,0 voltios, 0,162, pero es un voltaje relativamente bajo, porque
el chip está trabajando de una manera muy cómoda porque se dice que está ahora mismo con la salida en vacío, es decir, que no está saliendo ni entrando ninguna corriente por la salida, por tanto el chip está trabajando muy cómodo. Por supuesto, el multímetro lo hemos ajustado con la rueda en la posición de voltios de continua y nada más que ajustar aquí. Y los cables, por supuesto, a la derecha, el rojo arriba y el negro bajo en el COM. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar la entrada, cable blanco de 5 voltios, lo vamos a cambiar a GND, ground o masa 0 voltios. Por supuesto, de las mismas líneas, no utilizamos en ningún momento una segunda fuente de alimentación. Todos los circuitos de esta práctica están alimentados a 5 voltios, por tanto solo usaremos una fuente de alimentación. Es un error utilizar dos fuentes de alimentación. Vamos a medir con la punta roja y veremos que el 1 lógico corresponde con 4,53 voltios. Como vemos, un voltaje no es exactamente 5,0 voltios, pero es un voltaje relativamente alto, puesto que la puerta TTL está trabajando muy cómoda. En el siguiente montaje vamos a añadir un LED para observar un LED que sería activo a nivel bajo, es decir, cuando a la salida salga un 0 lógico, tendremos suficiente diferencia de tensión desde 5 hasta aproximadamente 0 para que circule la corriente y encienda el LED. Y cuando la salida sea 1 no habrá suficiente diferencia de tensión y por tanto el LED no se encenderá. Es decir, que será un circuito de activo a nivel bajo. Vamos a montarlo, para ello utilizaremos un LED en el cual tenemos que saber diferenciar el ánodo y el cátodo. El ánodo es la patita más larga, tenemos que tenerlo en cuenta porque el ánodo es el que va a ir conectado a 5 voltios, el cátodo irá conectado a una resistencia de 1K y la resistencia de 1K irá conectada a VO. Si quisiéramos medir en un momento dado la tensión de salida, pincharíamos siempre aquí. Pero la misión de esta parte de la práctica es simplemente ver que se enciende cuando metemos un 1 a la entrada y sale un 0 a la salida. Aquí tenemos la resistencia de 1K, cuyos colores son marrón, negro y rojo, indicando un 1, un 0 y luego 10 elevado a 2, que sería justamente 1000, o sea, 1000 ohmios o lo que es lo mismo, 1K. Bien, aquí tendríamos el resultado del montaje, donde observamos que el cable de salida del inversor va a ir aquí, que se conecta a su vez a la resistencia de 1K, la resistencia de 1K sube a la parte de arriba y directamente en la misma vertical, el mismo conjunto de 5 agujeritos, conectamos el cátodo del LED y luego el ánodo, para ahorrarnos cables, lo vamos a conectar directamente a la línea de 5 voltios. Ahora mismo la entrada, el cable blanco, está a 0 y por tanto el LED no brilla. Si ahora la entrada la ponemos a 5 voltios, arriba el LED se encenderá. Efectivamente, ahora entra un 1, sale un 0 y el 0 hace que circule corriente por el LED y por tanto se enciende. Como habéis podido observar, si el cable está al aire, también se enciende. Eso se debe a que la tecnología TTL, cuando el cable de entrada está al aire, considera que le está entrando un 1. Por tanto, es lo mismo que esté al aire que esté conectado a 1. Entra un 1, sale 0 y el LED se enciende. En la siguiente experiencia vamos a hacer una pequeña investigación en la cual vamos a probar el inversor, pero forzándole corriente a la salida. Si el inversor saca un 0, lo que vamos a hacer es inyectarle corriente gracias a una resistencia conectada a 5 voltios. Y si el inversor saca un 1, porque está entrándole un 0, vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a extraerle corriente a través de una resistencia conectándole la salida a masa. De esta manera estamos estresando el inversor. Vamos a probar dos medidas diferentes de resistencia para RL, de 1K y de 22K. Y vamos a probar cuáles son los voltajes resultantes a la salida, tanto para el 1 como para el 0. Fijarse que las resistencias, los colores serían, para esta tengo aquí resistencia de 2K2, la de abajo, que sería 2, 2 y 2 ceros. Esta sería 2K2, que lo usaremos en otra parte de la práctica. Y esta resistencia, este rojo está un poco desvanecido, parece casi un violeta. Realmente es un 22K, sería 2, 2 y un naranja que es un 3, que sería 3, 0, o sea 22K. Esta es la que tenemos que utilizar, 22K. Tenemos que usar esa y la de 1K que ya hemos visto antes. Siempre conviene comprobar el valor de la resistencia con el multímetro. Ponemos los cables a la derecha donde corresponde, la rueda la ponemos en medida de ohmios y la resistencia totalmente separada del circuito podemos medirla. Entonces tocamos sus dos patas y vemos que efectivamente es de 22K, que vemos en las unidades a la derecha, 22.00 y a la derecha unidades K.
Este sería el circuito resultante cuando entramos con un 1 y por tanto sale un 0. Entonces, para estresarlo, la resistencia la vamos a conectar. Aquí tenemos la salida, cable naranja, va a ir conectada a la resistencia. Primero vamos a probar con la de 1K, luego probaremos con la 22, que la llevamos directamente a 5 voltios. Fíjense que he puesto el cable rojo en otros dos agujeritos para dejar un poquito que se vea todo mejor, pero da exactamente igual, puedo conectarlo en cualquiera de los 5 agujeros, bueno, de los 4 que quedan libres del chip. Para medir la salida, nuevamente vamos a conectar la punta negra del multímetro directamente en la pinza cocodrilo negra que viene de la fuente. Ajustamos el multímetro en voltios de continua y con la punta roja vamos a tocar en la salida. ¿Dónde está la salida? La salida no está aquí arriba. Aquí arriba es la alimentación 5 voltios. La salida es el cable naranja, es aquí. Tocamos en el cable naranja y vamos a ver que su salida son 5,12 voltios, que no es lo correcto ahora mismo. Bien, eso no era lo correcto, hemos descubierto el fallo. El fallo era que, fíjense que tenemos la línea de masa y lo he conectado accidentalmente a la línea de abajo. Entonces el chip realmente no estaba alimentado, no estaba funcionando. Lo vuelvo a dejar donde estaba y ahora sí que mido en la salida, que es esta pata de la resistencia, y el valor, fijaos que está entrando un 1, la resistencia está conectada a un 1. La regla mnemotécnica es que si el cable blanco está a 1, la resistencia tiene que estar a 1. Si el cable blanco lo pongo a 0, la resistencia tiene que estar a 0. Para en cada caso estresar a la puerta. Entonces ahora mido la salida, voltaje de salida, y efectivamente ya es el valor correcto, 0,31. Fijaos que del valor en salida abierta, o sea, en salida sin carga, que era 0,1 aproximadamente, ha subido a 0,31, es decir, se ha alejado del 0,0, con lo cual podríamos decir que el cero lógico ha empeorado. ¿Por qué? Porque ahora estamos inyectando corriente a la puerta. Esa corriente se puede calcular, se puede ver que es menor a la que especifica el fabricante en el datasheet y por tanto este 0,3 todavía nos vale como cero lógico, porque en este tipo de puertas nos vale hasta 0,5. Una salida de hasta 0,5 sería un cero lógico. Ahora he cambiado la resistencia de 1K por la de 22K, mido de nuevo en la salida y ahora observamos que el voltaje de salida para cero lógico ya no es 0,3, sino es 0,178. Es un voltaje, es mejor, pero no es tan bueno como cuando la salida estaba en vacío. Ahora puedo otra vez hacerla en vacío simplemente desconectando esta patita. Veo que la salida en vacío era 0,16, puesto que no había nada de corriente entrando en la puerta. Si vuelvo a conectar la patita de la resistencia, fluye corriente hacia la puerta y el valor de la tensión de salida es un poquito peor. Pero puesto que la resistencia es de 22K, la corriente es muy pequeña y prácticamente la puerta saca un muy buen valor para el cero lógico. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner la entrada, en lugar de a 1, la vamos a poner a 0. Y muy importante, la resistencia en lugar de a 1 también a 0. Voy a aprovechar y voy a poner otra vez la resistencia de 1K, la tengo por aquí. La conecto de la salida, que está aquí, a la línea de masa, que es aquí. Y volvemos a medir la punta con la punta roja en la salida. Y ahora, digamos, observamos que con 1K el 1 lógico es de 3,45. Es un 1 lógico que todavía está dentro de especificación según el datasheet, pero muchísimo más alejado de 5 voltios que cuando la salida era en vacío. De hecho, puedo ahora quitar la resistencia y veo de nuevo la salida en vacío, que era 4,54. Vuelvo a conectar la masa, digamos que estamos extrayéndole corriente. Sale un 1, pero le estamos extrayendo corriente a través de la resistencia hacia masa. Estamos estresando la puerta al inversor y por tanto sale un valor lógico peor. O sea, un voltaje peor, pero todavía sigue siendo un 1 lógico. Bien, ahora voy a cambiar la resistencia de 1K por la de 22K. Me fijo bien que lo haga en los agujeros que toca para no cometer el error de antes. Y volvemos a medir. Volvemos a medir y ahora vemos que es 3,76. Sube un poquito, es un poquito mejor. Pero no llega a ser el valor de cuando estaba la puerta en vacío, que era 4,40 y algo.
¿Esto a qué se debe? Se debe a que, según las especificaciones del datasheet, a nivel alto las corrientes son mucho menores. Podemos tener una corriente de salida, cuando sale un 1, de hasta 0,5 o 0,4 miliamperios. Eso es muy poquito. A nivel bajo, el nivel de corriente podría llegar hasta 8 miliamperios, o sea, muchísimo mayor. Bien, y hasta aquí sería el vídeo para la primera parte del circuito, en el cual hemos hecho varias experiencias con el inversor, con el chip 74LS04, y los siguientes vídeos vamos a analizar los circuitos con los otros chips que los tenemos ya preparados aquí a la derecha.